Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 2, vamos a ver de los versículos 7 al 11 y voy a leer los versículos 7 y 8. Dice así: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Bueno, aquí Juan nos recuerda que nuestra fe está fundada en el mismo mandamiento de siempre. Con esto quiere decirnos que la base de nuestra fe no ha cambiado, que todo es igual. Juan le llama el mandamiento antiguo, el mismo que ha sido predicado desde el principio y que no ha cambiado. Para estos creyentes que estaban siendo bombardeados con nuevas doctrinas, herejes, era importante, como lo es ahora, no alejarnos, no dejarnos llevar por lo novedoso o lo que aparenta ser nuevo. Ya vimos que nuevo nada hay y que las herejías del pasado son las doctrinas de hoy, pero con un nuevo moño y con otra envoltura. La senda antigua tiene la virtud de que ya ha sido probada, de que acorta la distancia y que es confiable, como dice Jeremías en Jeremías 6:16. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Bueno, permíteme leer este versículo 7 de 1 de Juan 2 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Es decir, aquí se entiende un poquito mejor la idea de Juan, en el sentido de que este mandamiento antiguo y nuevo es el amor. Este mandamiento Juan lo presenta como nuevo en el sentido de volver a recordar algo de gran importancia. De hecho, en el original griego, la palabra nuevo, kainos, quiere decir precisamente algo fresco. Entonces, hemos de entender que la enseñanza acerca del amor no es algo nuevo, sino que es un mandamiento antiguo, que siempre se ha presentado y que desde el Antiguo Testamento incluso fue muy enfático, muy enseñado. Esto es la importancia de amarnos unos a otros, como dice precisamente en Levítico 19:18. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, nosotros vemos cómo la enseñanza del amor es repetida en el Antiguo Testamento, como en las mismas palabras de Jesús, que también dijo esto. Y de la misma forma, Pablo nos recuerda esta enseñanza en Romanos
13:10, donde dice lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, fíjense qué palabras tan profundas nos está dando aquí Pablo. El amor no le hace mal a nadie, y además Pablo está resumiendo en una sola palabra el sentido de todos los mandamientos de la ley de Dios. Dice aquí precisamente, ¿verdad? El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, como veíamos en estas palabras de Juan, dice el texto que el amor es verdadero en él y en vosotros. Aquí Juan habla de la manifestación del amor perfecto a través de Cristo, y también de este amor que se vuelve fresco al manifestarse en la vida de sus hijos. Como todos nosotros sabemos, pues en Cristo, con respecto al amor verdadero de Cristo, Juan ya lo explicó un poco antes al decirnos que Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto es, que Jesús nos hizo propicios a Dios por medio de su sacrificio. Esto es lo que vimos la semana pasada. Entonces, en esto vemos nosotros la manifestación de Cristo. Y es sin duda una muestra de amor el hecho de que Él se haya entregado por el pecador. Entonces, es un amor entendible, así como también es un amor inexplicable, ¿verdad? Pablo nos dice esto en Romanos 5, versículos 7 y 8. Fíjense cómo lo explica Pablo. Dice: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, esta es la manifestación del amor perfecto, porque Jesús no murió por sus grandes amigos, ni por alguien que se lo merecía. Murió por sus enemigos, por aquellos que ofenden a Dios todos los días con su pecado. Y por si esto fuera poco, Jesús prometió, después de su partida, la presencia del Espíritu Santo, la presencia permanente del Espíritu Santo, como lo estábamos comentando al principio, a partir de Pentecostés. Y además prometió el cuidado de sus hijos todos los días en este mundo. Veamos el respaldo de la palabra de Dios en estas palabras que dije, en estos versículos. En primer lugar, Juan 16, 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, como se le llama al Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, dice Jesús, os lo enviaré. Y en el versículo 14-25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Mateo 28:20 nos habla precisamente de la promesa de Dios sobre el cuidado de todos nosotros mientras permanezcamos
en este mundo. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa de Jesucristo de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo. Y además, por si esto no fuera suficiente, ¿verdad? Dios nos dijo, nos prometió que al final de nuestros días en este mundo nos llevaría a su presencia, como lo prometió en Juan 14:3, donde dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, entonces, esta es la manifestación indudable del amor a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo se manifiesta este mandamiento antiguo y este mandamiento nuevo en el creyente? El amor es verdadero en el creyente cuando éste lo manifiesta a Dios y también cuando lo manifiesta a los demás. Y este es un tema que Juan seguirá retomando más adelante. Dice Pablo en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí volvemos a reiterar la importancia de saber que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. El amor no es algo que salga naturalmente de nosotros, sino al contrario, tenemos más una tendencia hacia la contienda, tenemos una tendencia hacia el odio, hacia el rencor, que hacia el amor. Por eso, precisamente por eso, porque Dios sabe cómo es nuestra antigua naturaleza, por eso Dios derrama su Espíritu en nuestros corazones cuando lo aceptamos y creemos en Jesús. Y entendemos, por lo que nos dice Pablo en Gálatas 5:22 y 23, que el amor es un fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Fíjate cómo dice Gálatas 5:22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo en nosotros, mas el fruto del Espíritu es, ¿y cuál es lo primero que se menciona? El amor. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sin el amor de Dios dado por medio del Espíritu Santo en nosotros, no sería posible vivir la vida cristiana. No tendríamos amor por Dios ni por nuestros hermanos. Es más, ni siquiera seríamos capaces de tener el amor correcto hacia nosotros mismos. Entonces, Juan quiere resaltar que el amor es el eje central, es el motor de Dios y debe ser también el nuestro. Mateo nos relata en Mateo 22, del 34 al 40. Nos relata
una ocasión en que se acercaron a Jesús los fariseos para hacerle una pregunta. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, eran la contra de los fariseos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El resumen acerca de la ley en el amor que había hecho Pablo, Jesús lo vuelve a decir. Estos dos mandamientos, ¿verdad? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, de estos dos mandamientos que hablan acerca del amor. ¿Y por qué el amor es tan importante? Porque solo en el amor de Dios que se ha manifestado a nosotros podemos estar seguros, porque su amor, al ser divino, es perfecto, es inalterable, es eterno y debe ser también nuestra guía. Entonces dice aquí en 1 de Juan: el amor es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, ese conocimiento y la experimentación del amor de Cristo en nuestras vidas, lo que hace que la luz verdadera alumbre y las tinieblas desaparezcan. Fíjense cómo lo había dicho Juan en su Evangelio, en Juan 8:12, cuando dijo: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces es reiterativo en Juan el decir que el deseo de Dios para todo hombre es alumbrarlos con su luz, porque sólo así se puede salir de este mundo que está en tinieblas, cuya finalidad hemos entendido que es esconder esa luz o es meterla en la licuadora de la confusión para que sea muy difícil llegar a ella. Entonces, es por medio del amor que Dios quiere rescatarnos del reino de las tinieblas, al que pertenece todo aquel que no conoce a Dios. ¿Y para qué lo quiere rescatar del reino de las tinieblas? Pues precisamente para trasladarlo al reino de la luz, al reino al cual Jesús nos lleva. Como dice Pablo en Colosenses 1:13, dice, hablando de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces aquí entendemos el sentido. Entendemos que hay un reino de las tinieblas donde el mundo camina, donde pertenece todo aquel que no conoce a Dios. Y existe otro reino, que es el reino de su amado Hijo, el reino de Jesús, al cual Dios quiere trasladar a todo hombre. Por lo tanto, hemos de expresar también el amor que Dios nos ha sido dado y cómo nosotros vamos a expresar este amor que Dios nos ha dado. Pues precisamente amando a las personas
que aún siguen en este reino de las tinieblas, ¿verdad? A estas personas que aún no se han convertido, a estas personas que aún no han sido trasladados al reino de Jesús. Pero también este amor debe ser dirigido, y con mayor razón, a los que ya se convirtieron, esto es, a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Después de que Pablo menciona una serie de dones que Dios le puede dar al hombre, después de mencionar la importancia de la fe y la esperanza, termina diciendo: pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, de todos los dones con los cuales Dios te pudiera llenar, el mayor don que Dios te puede dar es el del amor. Muy bien, continuemos con nuestra carta de Juan y vayamos ahora a los versículos 9 al 11 del capítulo 2. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Permítanme ir a nuestro cuarto diagrama de flujo para resumir la enseñanza que nos está dando aquí Juan en estos versículos. Veamos que aquí Juan nos está haciendo básicamente una pregunta. ¿Amas a tu hermano? Si tu respuesta es que no amas a tu hermano, entonces lo aborreces, demuestras que estás en tinieblas, que has perdido la brújula, ¿verdad? Y que estás ciego. Entonces vamos a ver esta parte de el no amar a nuestro hermano y después iremos a la parte de que sí amas a tu hermano. Entonces, la primera cuestión es esta: si no amas a tu hermano, si no lo amas, entonces lo aborreces. Algunas personas obviamente aborrecen a otras, haciéndoles mal, emprendiendo acciones en su contra, ya sea de odio, de perjuicio o de prejuicio. Y sí, efectivamente, esta es una forma activa de aborrecer a alguien. Pero hay una forma pasiva de aborrecer, que es dejar que alguien siga por donde va, sabiendo que está mal, sin pararlo, sin estorbarlo. Es decir, no solo se aborrece deseándole el mal a alguien, sino también no procurándole el bien. Y fíjate cómo lo dice Santiago 4, versículo 17. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, esta es una forma pasiva de aborrecer, de odiar o de perjudicar a alguien. Y se me ocurre un ejemplo. Supongamos que alguien está perdido en la selva. De pronto pasa junto a ti
y tú sabes que se dirige hacia donde hay un barranco, donde seguramente caerá si sigue por donde va. De pronto se oye un grito y un golpe. ¿Qué pasó? Pues que efectivamente este tipo se cayó y se mató. Y tú dirás, bueno, yo ya sabía lo que le iba a pasar, pero como no me preguntó nada, por eso yo no le dije nada. Y sí, es verdad que tú no le dijiste que se fuera por ahí. Es verdad que tú no lo empujaste. Pero también es verdad que tú no le advertiste del peligro que sabías que existía para él. Hoy en día, la gente anda por caminos muy equivocados. Drogas, promiscuidad, prácticas esotéricas, ocultismo. La lista podría ser infinita. Lo peor de todo es que muchas de estas personas creen que están bien. Y su punto de apoyo es decir que como todos hacen lo mismo, entonces ellos también lo harán. Pero esto es un engaño. El hecho de que todos lo hagan no quiere decir que esté bien. Esto es comportarse como los caballos con anteojeras, ¿verdad? Que solo siguen al caballo que va adelante. Pero esto es una práctica muy común entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque viven en una etapa de imitación. Imitación por quien tú quieras, ya sea por su cantante favorito o por alguna persona que admiran. Y en vez de cuestionar la conducta de estas personas, la siguen ciegamente, ¿verdad? Bueno, nuestra obligación como creyentes, nuestra obligación que es amar a tu prójimo, precisamente es de advertirles acerca de la locura de su camino. Porque como te dije, ellos están cegados en cuanto al camino que están siguiendo, porque creen que es correcto. Como dice en Proverbios 14:12. Este proverbio resume precisamente el pensamiento de toda esta gente. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No advertirle a las personas acerca del camino de muerte que están siguiendo es exactamente aborrecerlos. Es no importarte el destino eterno del alma de esa persona. En el caso de los incrédulos. Y lo peor de todo es que esta actitud la estás dirigiendo a alguien que puede ser una persona muy cercana a ti. Puede ser incluso hacia alguien a quien tú dices amar. Pero si tú no le dices nada acerca de su camino y lo dejas seguir, esto no es amar, es aborrecer. Es actuar como si tú todavía estuvieras en tinieblas, como si tú todavía no supieras cuál es el camino correcto a seguir. Por eso Juan dice que esta conducta es aborrecer, y esta conducta es no amar a tu hermano, es estar en tinieblas, porque estar en tinieblas para alguien que conoce la luz
es precisamente ocultar la luz. Es no decirle a la gente que las tinieblas es un estado del que pueden salir. Es ocultarles que hay otra forma de vivir, otro camino. Es no hacerles ver que estar en la oscuridad no es lo normal ni lo deseable. Puede ser lo más común para ellos, pero no es lo correcto. Entonces, el incrédulo debe saber que su camino sin Dios lo está llevando a la separación eterna de Dios. Y en el caso del creyente, lo está alejando de su Dios, lo está regresando a las tinieblas de donde fue sacado. Es muy triste ver cómo algunas personas están tan sumergidas en la oscuridad que parece que hay que gritarles, ¿verdad? Hay que sacudirlos, hay que sacarlos a empujones de ahí. Están completamente engañados porque nunca han escuchado que hay una salida. No saben que hay un mundo de luz y tampoco saben que pueden entrar a él y menos cómo pueden entrar en él. Entonces, tú no puedes dejar como creyente en las tinieblas ni al incrédulo que está perdido, ni al creyente que ha caído. Los dos necesitan de ti, porque si no lo haces, entonces el que está en tinieblas eres tú. El mismo Juan ya lo había dicho en su evangelio, en Juan 13:35, cuando dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Entonces, este amor hacia los demás es una prueba de tu salvación. Es una forma de demostrar que eres discípulo de Cristo, en que la vida de los demás, ya sea el incrédulo que está perdido por no conocer a Dios o del creyente que se ha extraviado, es exactamente demostrarles y llevarlos nuevamente al camino. El no hacerlo es estar actuando como si tú fueras una persona también perdida. ¿Y quién es el perdido? Pues el perdido es todo aquel que anda en otro camino que no es el de Dios. El perdido es una persona que no ha sido hallada, que anda dando tumbos por la vida, que es llevado de un lado para otro porque no ha encontrado el rumbo. No sabe a dónde va, no sabe en qué creer, no sabe ni siquiera, fíjate, ni siquiera tiene la conciencia o el conocimiento de cuál es el destino de su alma. Claro, a lo mejor ni le interese saber, ¿verdad? Pero no sabe absolutamente nada. La Biblia lo describe como alguien a quien no le ha amanecido, es decir, que sigue en tinieblas. No ha visto la luz del amanecer en Cristo Jesús. Entonces, si tú dices que eres creyente, debes tomar la postura exactamente contraria a la de un perdido. Tú no puedes comportarte como alguien que no sabe a dónde va. No puedes actuar como alguien que está perdido, como alguien que no sabe de Dios. El creyente debe saber que desde que encontró a Cristo en su camino, su dirección cambió, sus valores y objetivos son otros. El propósito de su vida es servir a Dios y es servir a los demás. Finalmente, tú fuiste el producto de la fidelidad de alguien que decidió tomar su papel de hijo de Dios, de discípulo de Cristo,
y te compartió el Evangelio. Y finalmente tú pudiste salir del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Entonces, si tú no tienes esta visión o la has perdido, entonces por eso Juan dice que estás ciego. Dicen por ahí que no hay más ciego que el que no quiere ver. Yo no puedo imaginar a alguien que teniendo sus dos ojos sanos, y podemos hablar de sus ojos espirituales, no puedo imaginarme que alguien teniendo sus dos ojos sanos se rehúse a usarlos, que renuncie a ver. Y sí, tal vez de niños jugamos alguna vez a taparnos los ojos. No sé si alguna vez tú lo hiciste, ¿verdad? Y el juego era precisamente andar por la casa a tientas hasta que aguantaras. Y yo me acuerdo que yo me desesperaba y solo aguantaba un rato. Y creo que todos los que hicimos esto sentimos un gran alivio cuando nos quitábamos ya sea las corbatas de nuestros papás o lo que usáramos para taparnos los ojos, ¿verdad? Y sentíamos un gran alivio al volver a ver. Sin embargo, yo creo que en un sentido espiritual esto pasa muy seguido. Es muy fácil que el creyente se tape los ojos y pierda la visión, que pierda el objetivo, que pierda de vista lo que realmente es importante y pueda estar invirtiendo demasiado tiempo en ver solo cosas para él mismo o para sus intereses egoístas. Dios nos manda que veamos con los ojos espirituales y que nos demos cuenta que nosotros que ya vemos podamos sacar a los demás de las tinieblas, porque aún todavía están ciegos. Si volvemos a nuestro diagrama de flujo, podemos ver que entonces a la pregunta de si amas a tu hermano, si tu respuesta es no, entonces es porque lo aborreces, porque estás en tinieblas, porque estás perdido y porque estás ciego. Si tú contestas sí a la pregunta de amas a tu hermano, entonces estás en luz y sin tropiezos. Dice el texto, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezos. Es decir, si tu respuesta al cuestionamiento de Juan es sí, sí amo a mi hermano, entonces tú estás en luz y sin tropiezo. ¿Qué es estar en luz? Bueno, estar en luz es simplemente responder a las expectativas que Dios tiene de ti. Es hacer lo que tienes que hacer. Es seguir por el camino que Dios ha trazado. Y si lo analizas con cuidado, pues te darás cuenta que no tienes ningún mérito en ello, ¿verdad? Simplemente eres el reflejo de lo que es Dios en ti. Debes asumir que tú eres el vehículo a través del cual Dios ama al perdido o ama al hermano caído. Dios es como el sol y tú eres como un espejo. Y depende de ti que sea muy sencillo o muy difícil ser la luz a los demás. Obviamente es una contradicción decir que Dios es tu luz, que vives en luz, que tienes la luz de Cristo, si ésta no refleja su brillo en ti. Si estás en luz, debes amar a tu hermano, debes darte a él en la forma que Dios te indique.
Si no lo haces, podríamos decir que eres una luz inútil, eres una luz apagada que no le sirve a los que te rodean. Es más, es ir en contra de la recomendación de Jesús en Mateo 5, del 14 al 16. Vayamos a este tremendo pasaje. Dice, fíjate cómo se está dirigiendo a los creyentes, ¿verdad? Y tómalo como si Jesús te estuviera hablando a ti directamente esta mañana. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era una canasta que se usaba para pesar algo, ¿no? Entonces, dice, nadie enciende una luz y la escondes, la metes en una canasta, ¿verdad? Sino se pone sobre el candelero, ¿no? Y alumbra a todos los que están en casa. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esta es la verdadera forma de demostrar tu amor hacia los demás, siendo luz y permaneciendo en la luz para no ser de tropiezo. ¿Qué es ser de tropiezo? Bueno, el andar sin tropiezo habla de un andar seguro, ¿verdad? De un andar correcto. Y esta es virtud de alguien que sabe lo que hace y a dónde va. Cuando una persona se convierte, fíjate, cuando una persona se convierte y lo dice, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a atraer la mirada y el interés sobre él. Y esto hará, si tú te identificas como cristiano, ¿verdad? Si tú te identificas como un creyente, esto hará que tú debas vigilar muchos aspectos de tu vida. ¿Cómo hablas? ¿Cómo vistes? ¿Cómo te comportas? ¿A dónde vas? Etcétera. ¿Por qué? Porque la mirada de los incrédulos estará sobre ti para encontrar una razón para juzgarte o criticarte. Pero también estará sobre ti la mirada de tus hermanos menores en Cristo. En ellos, con la intención genuina de aprender del hermano mayor, y esto hará que estén pendientes de ti. En cualquiera de los dos casos, por amor a los demás, tu vida no debe de ser tropiezo para nadie, ni para los incrédulos, ni para los creyentes. Tu mejor comportamiento, tu mejor forma de ser, tu ejemplo, debe ser regido por el amor que les demuestres tanto a incrédulos como a creyentes. Por eso dice el texto que leímos, que el que ama a su hermano no hace que ellos tropiecen. Y con esta cita de Mateo 18:7 termino, donde precisamente Jesús nos hace una severa advertencia sobre nuestra vida que no debe ser tropiezo para nadie. Dice así Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
voy a volver a leer. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, no seas tropiezo para nadie, sino sé luz para los demás. ¿Ok? Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga y Maranata.